Envié un mensaje al grupo de la familia. Mi vuelo aterriza a las 18 horas. ¿Alguien puede recogerme? Acababa de enterrar a mi esposo. Mi hijo respondió: estamos ocupados. Llama a un taxi. Mi nuera agregó: ¿por qué no planificaste mejor? Yo simplemente escribí: sin problemas. Lo que vieron en el noticiero esa noche les hizo soltar sus copas al suelo. Tengo 70 años y ese día, ese maldito día, acababa de despedirme para siempre del hombre con quien compartí 43 años de vida. 43 años de despertar al lado de la misma persona, de compartir el café de las mañanas, de caminar tomados de la mano por el parque los domingos. 43 años que se terminaron en una cama de hospital, con máquinas pitando y yo sosteniendo su mano mientras se iba. No voy a dramatizar. No voy a decir que mi mundo se derrumbó porque esa frase ya la escuché demasiadas veces en las últimas semanas. Lo que sí voy a decir es que cuando salí del cementerio, con la ropa negra pegada al cuerpo por el calor insoportable y los zapatos llenos de tierra, lo único que quería era llegar a casa, cerrar la puerta y no tener que hablar con nadie durante días. Pero había un problema. Yo estaba a 300 kilómetros de mi hogar. Había viajado sola porque mi hijo Alfredo me dijo que no podía acompañarme. Trabajo, responsabilidades, compromisos. Siempre tiene algo más importante. Tomé un vuelo a las 6 de la mañana, llegué al velorio, me quedé de pie durante horas recibiendo abrazos de gente que apenas conocía, escuché palabras vacías de consuelo, vi cómo bajaban el ataúd a la tierra, eché el primer puñado de arena sobre la madera y después me quedé ahí parada, mirando ese agujero en el suelo donde acababa de dejar a la única persona que realmente me conoció. Cuando terminó todo, caminé hasta la calle y pedí un taxi que me llevara al aeropuerto. El conductor intentó conversar conmigo. Creo que me preguntó si había estado en algún evento especial porque llevaba ropa formal. No respondí. Solo miré por la ventana. Las calles pasaban borrosas. La gente caminaba rápido, con prisa, con vida. Yo me sentía como un fantasma. Como si ya no perteneciera a este mundo, pero tampoco al otro. Como si estuviera flotando en un espacio intermedio donde nada tiene sentido y todo duele demasiado. Llegué al aeropuerto 3 horas antes de mi vuelo. No tenía a dónde más ir. Me senté en una de esas sillas incómodas de plástico, rodeada de familias ruidosas, de niños corriendo, de parejas tomadas de la mano. Todos parecían tener un destino, un propósito. Yo solo tenía cansancio. Un cansancio tan profundo que me dolían hasta los huesos. Saqué mi teléfono. La batería estaba en 20%. Abrí el grupo de la familia. Ese grupo que Camila, mi nuera, creó hace 2 años para mantenernos conectados. ¡Qué ironía! El último mensaje era de hacía una semana. Una foto de ellos en un restaurante elegante. Copas de vino, sonrisas perfectas, comida que costaba más de lo que yo gasto en mercado en un mes. Escribí el mensaje. Mi vuelo aterriza a las 18 horas. ¿Alguien puede recogerme? No pedí mucho. No pedí que vinieran al entierro. No pedí que me acompañaran en el hospital durante esas últimas noches cuando mi esposo agonizaba y yo dormía en una silla de plástico. No pedí que me llamaran para preguntar cómo estaba. Solo pedí que alguien me recogiera en el aeropuerto. 30 minutos de su tiempo. Tal vez 40 con el tráfico. La respuesta de Alfredo llegó rápido. Demasiado rápido. Estamos ocupados. Llama a un taxi. 6 palabras. Eso fue todo lo que recibí de mi hijo el día que enterré a su padrastro. El hombre que lo crió desde los 5 años. El hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que pagó su universidad, que estuvo en su boda aunque ya estaba enfermo y los médicos le habían dicho que no debía viajar. 6 palabras frías, sin disculpas, sin explicación. Pero lo peor vino después. Camila escribió: ¿por qué no planificaste mejor? Leí ese mensaje 3 veces. 4. 5. Intenté encontrarle algún sentido que no fuera crueldad pura. Tal vez estaba preguntando genuinamente. Tal vez no entendía que cuando tu esposo muere después de meses de agonía, cuando has gastado todos tus ahorros en tratamientos que no funcionaron, cuando has dormido en sillas de hospital durante semanas, cuando finalmente llega el final y tienes que organizar un funeral en otra ciudad porque ahí está la familia de él, no tienes energía para planificar nada más. Solo quieres sobrevivir al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Mis dedos temblaban cuando escribí la respuesta.
sin problemas. 2 palabras. Cortas. Simples. Tranquilas. No les di el gusto de saber cuánto me dolió. No les di la satisfacción de verme rogar. No les mostré las lágrimas que ya empezaban a quemarme los ojos. Solo 2 palabras y después guardé el teléfono en mi bolso. Me quedé ahí sentada, en medio de ese aeropuerto ruidoso, rodeada de extraños, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Y eso incluye las noches en el hospital cuando mi esposo dormía sedado y yo escuchaba el pitido constante de las máquinas. Al menos ahí tenía su mano para sostener. Ahora no tenía nada. Nadie. El vuelo se retrasó 40 minutos. Cuando finalmente abordamos, yo estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Me senté junto a la ventana. Un hombre de traje se sentó a mi lado y de inmediato abrió su computadora. No me miró. Mejor así. No quería explicaciones. No quería lástima. Solo quería llegar a casa. Durante el vuelo pensé en llamar a un taxi como Alfredo me había sugerido. Pensé en la aplicación que me enseñó a usar hace unos meses. Pensé en cuánto me cobraría. $30. Tal vez 40. No es que no tuviera el dinero. Es que no se trataba de eso. Se trataba de que mi hijo no quiso darme 30 minutos de su tiempo el día que enterré a mi esposo. Se trataba de que mi nuera pensó que yo debía haber planificado mejor mi propio duelo. El avión aterrizó exactamente a las 18 horas. Tomé mi bolso del compartimiento superior y caminé lentamente por el pasillo. Mis rodillas me dolían. Mi espalda también. Cada paso era un esfuerzo. Salí del área de seguridad y miré alrededor. Familias abrazándose. Choferes con carteles. Parejas besándose. Yo busqué mi teléfono para llamar ese taxi que Alfredo me había recomendado tan generosamente. Pero entonces algo cambió. No sé qué fue exactamente. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue la rabia acumulada. Tal vez fue que en ese momento, parada en medio de ese aeropuerto, me di cuenta de que había pasado 70 años de mi vida poniéndome al último. 70 años diciendo que sí a todo. 70 años sin incomodar a nadie. 70 años siendo invisible. Guardé el teléfono. Caminé hacia la salida. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Hacía más frío de lo que recordaba. Mucho más frío. Levanté la mano para detener un taxi, pero ninguno se detuvo. Intenté de nuevo. Nada. La tercera vez un taxi finalmente frenó, pero cuando el conductor bajó la ventana y me vio con mi ropa de funeral y mi cara de mujer que acaba de enterrar a su esposo, aceleró y se fue. Esperé 30 minutos en esa acera. Tal vez 40. Perdí la cuenta. El frío se me metía en los huesos. Mis dedos estaban entumecidos. Finalmente conseguí un taxi. Le di mi dirección. El conductor asintió y arrancó. Durante todo el camino no dijo una palabra. Yo tampoco. Solo miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana, preguntándome cómo había llegado a esto. Cómo había llegado al punto de estar pagando $40 a un extraño para que me llevara a casa el día que enterré a mi esposo porque mi propia familia estaba demasiado ocupada. Cuando llegamos a mi casa eran casi las 8 de la noche. Pagué, bajé del taxi y me quedé parada frente a mi puerta. La casa estaba completamente oscura. Fría. Vacía. Busqué las llaves en mi bolso con dedos temblorosos. Abrí la puerta. El silencio me golpeó como una pared. Este era mi hogar. El lugar donde había vivido los últimos 20 años con mi esposo. El lugar donde habíamos envejecido juntos. Y ahora estaba completamente vacío. Cerré la puerta detrás de mí. No encendí las luces. No tenía fuerzas. Solo caminé hasta el sofá y me dejé caer. Y ahí, en la oscuridad de mi propia casa, finalmente lloré. Lloré por mi esposo. Lloré por mí. Lloré por esas 6 palabras de mi hijo. Lloré por esa pregunta cruel de mi nuera. Lloré porque me di cuenta de que había pasado toda mi vida cuidando a otros y ahora que yo necesitaba ser cuidada, no había nadie. Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que esa noche tranquila estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Algo que los haría soltar sus copas de vino al suelo cuando lo vieran en las noticias. Algo que cambiaría todo para siempre. Sé que estás ahí. Sé que me estás escuchando.
Y sé exactamente por qué sigues aquí conmigo en este momento. Porque reconoces algo en mi historia. Porque tal vez tú también has sentido esa soledad que viene cuando las personas que se supone deben amarte simplemente no aparecen. Cuando tus hijos están demasiado ocupados. Cuando tu familia tiene cosas más importantes que hacer. Cuando te das cuenta de que todo ese amor que diste durante décadas no garantiza absolutamente nada. No te voy a mentir diciéndote que todo esto tiene un final feliz donde todos nos abrazamos y lloramos juntos. No funciona así. La vida real no es una película. Pero sí te voy a decir que lo que pasó esa noche, lo que sucedió en las horas siguientes a ese momento en que me dejé caer en el sofá de mi propia casa vacía, cambió absolutamente todo. No solo para mí. Para todos ellos también. Quédate conmigo. Sé que es doloroso. Sé que tal vez esto te recuerda a cosas que has vivido tú misma. Pero necesito que estés aquí porque lo que viene no es solo mi historia. Es la historia de muchas de nosotras. Las madres que dimos todo y que un día nos dimos cuenta de que habíamos desaparecido en el proceso. Las esposas que perdimos a nuestros compañeros y descubrimos que nos habíamos quedado solas mucho antes de que ellos se fueran. Las mujeres que llegamos a los 70 años y nos preguntamos dónde quedó todo ese amor que plantamos durante tanto tiempo. Porque eso es lo que yo hice. Planté amor. Durante 50 años de mi vida, eso fue lo único que hice. Planté amor en mi hijo cuando era un bebé que lloraba en las noches y yo me levantaba cada 2 horas aunque tuviera que trabajar al día siguiente. Planté amor cuando renuncié a terminar mi carrera universitaria porque alguien tenía que quedarse en casa. Planté amor cuando mi esposo enfermó por primera vez hace 10 años y yo me convertí en su enfermera, su compañera, su apoyo. Planté amor en cada comida que cociné, en cada rodilla raspada que curé, en cada noche que me quedé despierta preocupándome por otros. Y ahora estoy aquí, sentada en la oscuridad de mi propia casa, preguntándome dónde están esos frutos. ¿Dónde está la cosecha de todo ese amor que sembré? La respuesta es simple y brutal: no hay cosecha. Porque resulta que puedes dar todo de ti durante décadas y aún así terminar completamente sola el día que más necesitas a alguien. Pero no me malinterpretes. No estoy buscando tu lástima. Ya tuve suficiente lástima en el funeral. Suficientes palmadas en el hombro. Suficientes lo siento mucho de gente que no va a recordar mi nombre mañana. Lo que estoy buscando es que entiendas. Que veas lo que yo vi esa noche. Que sientas lo que yo sentí cuando me di cuenta de que había llegado a un punto en mi vida donde tenía que tomar una decisión. Porque eso es lo que pasó ahí, en ese sofá, en la oscuridad. Tomé una decisión. No fue consciente al principio. No fue algo que planeé. Pero en algún momento entre las lágrimas y el silencio, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. No estoy segura todavía. Pero algo cambió. Me quedé en ese sofá durante horas. No sé cuántas exactamente. El tiempo había dejado de tener sentido. Afuera oscureció completamente. La casa estaba tan fría que podía ver mi propio aliento. Había olvidado encender la calefacción antes de irme al funeral. O tal vez la había apagado para ahorrar dinero. Los últimos meses con mi esposo en el hospital habían vaciado nuestras cuentas. El seguro cubría algunas cosas, pero no todo. Los medicamentos experimentales que los doctores sugirieron costaban $800 cada uno. Las terapias alternativas que tal vez podrían ayudar, $500 por sesión. Todo pagado de nuestros ahorros. Todo pagado con el dinero que habíamos guardado durante 40 años para nuestro retiro. Y mi hijo lo sabía. Alfredo sabía exactamente cuánto habíamos gastado. Sabía que yo había vendido mi auto del año pasado. Sabía que había cancelado mi seguro dental para poder pagar otro mes de tratamiento. Sabía todo eso y aún así me había dicho que llamara un taxi. $40 que yo no necesitaba gastar si él simplemente hubiera manejado 30 minutos hasta el aeropuerto. Pero no se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de que yo no importaba lo suficiente. Se trataba de que recoger a tu madre de 70 años el día que enterró a su esposo no era prioritario. Se trataba de que había algo más importante. Siempre había algo más importante. Pensé en enviarle un mensaje. En decirle cómo me sentía. En explicarle lo que significó para mí que me dijera eso. Pero entonces recordé todas las veces anteriores que había intentado explicarle cómo me sentía.
Todas las veces que había tratado de decirle que me sentía sola, que necesitaba verlo más seguido, que extrañaba tener una relación real con él. Y recordé cómo siempre terminaba esa conversación. Con él diciéndome que estaba siendo dramática. Con Camila diciéndome que ellos tenían sus propias vidas. Con yo sintiéndome culpable por haber pedido algo tan simple como tiempo con mi propio hijo. Así que no envié ningún mensaje. Me quedé ahí sentada en la oscuridad, sintiendo como el frío se hacía cada vez más intenso. Debía haberme levantado. Debía haber encendido la calefacción. Debía haber comido algo porque no había probado bocado desde la mañana. Debía haber hecho muchas cosas. Pero no tenía fuerzas para nada. Es extraño cómo el cuerpo simplemente se apaga cuando has llegado a tu límite. Como si supiera que no puedes más y decidiera por ti que es momento de parar. Mis ojos se cerraban solos. Mi respiración se hacía cada vez más lenta. El frío ya no me molestaba tanto. O tal vez me molestaba más, pero ya no tenía energía para darme cuenta. Lo último que pensé antes de que todo se volviera borroso fue en mi esposo. En cómo él solía abrazarme en las noches cuando hacía frío. En cómo siempre se aseguraba de que yo estuviera cómoda antes de quedarse dormido. En cómo, incluso en sus últimos días cuando apenas podía moverse, me buscaba con la mano para asegurarse de que yo estuviera ahí. Él nunca me dejó sola. Ni una sola vez en 43 años. Y ahora que él no estaba, descubrí que estar sola era mucho peor de lo que había imaginado. Pero ahora entiende esto. Entiende por qué necesito que sigas aquí conmigo. Porque lo que pasó después no fue solo algo que me pasó a mí. Fue algo que podría pasarle a cualquiera de nosotras. A ti. A tu madre. A tu abuela. A cualquier mujer que haya llegado a esta edad y se haya dado cuenta de que las personas por las que dio todo simplemente no están cuando ella las necesita. Y lo que pasó esa noche, lo que descubrieron cuando encendieron el noticiero mientras tomaban sus copas de vino en su casa cálida y cómoda, fue algo que nunca esperaron. Algo que los obligó a enfrentar exactamente qué tipo de personas se habían convertido. Algo que hizo que esas copas cayeran de sus manos y se hicieran pedazos en el suelo. Pero para entender eso, para entender cómo llegamos hasta ahí, necesitas saber más. Necesitas saber quién era yo antes de convertirme en esta mujer de 70 años, sentada sola en un sofá. Necesitas saber qué sacrifiqué, qué di, qué dejé atrás. Necesitas conocer la historia completa. Y créeme, es una historia que vale la pena escuchar. Porque al final, no se trata solo de lo que me hicieron. Se trata de lo que yo finalmente decidí hacer al respecto. Así que quédate. Por favor. Quédate y escucha. Porque lo que viene es la verdad. La verdad sobre una familia que se veía perfecta desde afuera. La verdad sobre un hijo que olvidó de dónde venía. La verdad sobre una mujer que finalmente tuvo suficiente. Y la verdad sobre una noche que cambió todo. Déjame contarte quién soy realmente. No la mujer que estaba tirada en ese sofá esa noche. Sino quién era yo antes. Antes de que el cansancio se convirtiera en mi estado permanente. Antes de que cada movimiento doliera. Antes de que mirarme al espejo significara ver a una extraña con arrugas profundas y ojos cansados que ya no reconozco como míos. Tengo 70 años. 70. Cuando era joven, ese número me parecía imposible. Pensaba que a los 70 ya estaría muerta o tan cerca de estarlo que no importaría. Pero aquí estoy. Viva. Consciente. Y descubriendo que 70 años significa algo completamente diferente a lo que imaginé. Significa dolor en las rodillas cada mañana. Significa que subir escaleras ya no es algo automático, sino algo que requiere planificación. Significa pastillas para la presión, pastillas para el colesterol, pastillas para dormir, pastillas para el dolor. Significa que tu cuerpo ya no es tuyo. Es una colección de cosas que se están rompiendo lentamente y tú solo intentas mantenerlas funcionando un día más. Un día más. Ese ha sido mi mantra durante los últimos años. Especialmente durante los últimos meses cuando cuidaba a mi esposo. Un día más con él. Un día más sosteniéndole la mano. Un día más escuchando su respiración aunque cada vez fuera más débil. Pero esa noche, sentada en ese sofá, ya no estaba segura de querer un día más. No de esta vida. No de esta versión de mí que había quedado después de perderlo todo. Porque no solo perdí a mi esposo ese día. Perdí la última persona en el mundo que me veía como algo más que una carga.
La última persona que se preocupaba si yo comía, si yo dormía, si yo estaba bien. Mi cuerpo estaba destrozado. No solo por la edad, sino por todo lo que había pasado en los últimos meses. Había perdido casi 15 kilos. No a propósito. Simplemente olvidaba comer. Estaba tan concentrada en asegurarme de que mi esposo tomara sus medicinas a tiempo, de que comiera aunque no quisiera, de que estuviera cómodo, que mi propia comida dejó de importar. Algunas noches me comía medio sándwich parada en la cocina del hospital a las 2 de la mañana. Eso era todo. Dormía 3, tal vez 4 horas por noche. Y no era sueño real. Era ese duermevela en la silla junto a su cama, donde cualquier sonido me despertaba. Cualquier cambio en su respiración me ponía alerta. Los doctores me decían que debía ir a casa, que debía descansar, pero ¿cómo podía? ¿Cómo podía dejarlo solo? ¿Qué tal si se despertaba en la noche y yo no estaba ahí? ¿Qué tal si me necesitaba y yo había decidido que mi comodidad era más importante? Así que me quedaba. Noche tras noche. Semana tras semana. Hasta que mi espalda se convirtió en un nudo permanente de dolor. Hasta que mis ojos ardían todo el tiempo. Hasta que caminar del hospital al estacionamiento se sentía como escalar una montaña. Y mi hijo lo sabía. Alfredo venía a visitarnos una vez por semana. Tal vez. Si no tenía algo más importante que hacer. Se quedaba 20 minutos. Media hora máximo. Entraba, saludaba a su padrastro, me preguntaba cómo estaba yo con esa voz que usas cuando realmente no quieres saber la respuesta, y se iba. Siempre tenía una reunión, una cena importante, algo que no podía cancelar. Camila vino 2 veces en 6 meses. 2 veces. Y las 2 veces se quedó parada en la puerta de la habitación como si tuviera miedo de entrar. Como si la enfermedad fuera contagiosa. Como si ver a un hombre muriendo fuera demasiado incómodo para ella. Hablaba de lo ocupada que estaba con su trabajo, con sus amigas, con su clase de yoga. Y yo asentía y sonreía porque eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho. Pero esa noche, en ese sofá, ya no quedaba nada de esa mujer que sonreía y asentía. Esa mujer se había quedado en algún lugar entre el hospital y el cementerio. Entre las palabras lo siento mucho y estamos ocupados. Llama un taxi. Entre quién era yo y quién me había convertido. Vivía sola ahora. Oficialmente sola. No solo porque mi esposo había muerto, sino porque llevaba años sintiéndome sola incluso cuando él estaba ahí. Porque la enfermedad no solo se lleva a la persona. Se lleva las conversaciones. Se lleva la risa. Se lleva todo lo que hacía que esa persona fuera quien era. Los últimos meses con él fueron como vivir con un fantasma. Él estaba ahí, pero ya no estaba realmente ahí. Y ahora la casa estaba completamente vacía. 4 habitaciones. 2 baños. Una cocina donde solíamos cocinar juntos los domingos. Una sala donde veíamos películas acurrucados en el sofá. Un jardín que él cuidaba con tanto amor. Todo vacío. Todo silencioso. Todo frío. La calefacción llevaba apagada desde que me fui en la mañana. Tal vez desde antes. No recordaba haberla encendido el día anterior tampoco. El termostato marcaba 11 grados. 11 grados en una casa donde vivía una mujer de 70 años que acababa de enterrar a su esposo y que llevaba más de 24 horas sin comer ni dormir adecuadamente. Pero no me levantaba. No podía. Mi cuerpo simplemente no respondía. Era como si cada parte de mí hubiera decidido que ya era suficiente. Que ya había aguantado demasiado. Que era momento de rendirse. Mis piernas estaban entumecidas. Mis brazos pesaban toneladas. Mi cabeza daba vueltas cada vez que intentaba moverla. Tenía sed. Una sed horrible que me quemaba la garganta. Pero la cocina estaba a 10 metros de distancia y esos 10 metros se sentían como kilómetros. Pensé en llamar a alguien. En pedir ayuda. ¿Pero a quién? Mi hijo estaba ocupado. Mi nuera pensaba que yo debía planificar mejor. Mis amigas. Bueno, la mayoría de mis amigas también habían perdido a sus esposos y estaban lidiando con su propio dolor. No iba a molestarlas con el mío. Así que me quedé ahí, temblando, sintiendo como el frío se metía cada vez más profundo en mis huesos, sintiendo como mi cuerpo se rendía poco a poco. Y una parte de mí, una parte muy pequeña pero muy real,
Pensó que tal vez esto estaba bien. Tal vez esto era más fácil. Tal vez rendirse era la respuesta. Pero entonces pensé en algo. Pensé en mi hijo y mi nuera sentados en su sala cálida, con su chimenea encendida, con sus copas de vino, probablemente viendo alguna serie en su televisor de $3,000. Pensé en cómo habían seguido con su día después de decirme que llamara un taxi. Pensé en cómo probablemente ni siquiera se habían preguntado si llegué bien a casa. Si estaba bien. Si necesitaba algo. Y ese pensamiento, encendió algo en mí. No era rabia todavía. Era algo más profundo. Era la comprensión clara y brutal de que yo no importaba. No para ellos. Tal vez nunca había importado. Tal vez todo lo que había hecho por Alfredo durante 45 años, todas las noches sin dormir cuando era bebé, todos los sacrificios, todo el amor, no había significado absolutamente nada. Mi salud estaba destruida. No solo por esa noche, sino por años de poner a todos los demás primero. Años de no ir al doctor porque había que pagar la universidad de Alfredo. Años de no comprar mis medicinas porque mi esposo necesitaba las suyas. Años de comer lo que sobraba porque tenía que asegurarme de que ellos comieran bien. Años de no dormir porque alguien tenía que estar despierta cuidando, preocupándose, manteniéndolo todo funcionando. Y ahora mi cuerpo me estaba cobrando la factura. Cada día era más difícil. Cada movimiento requería más esfuerzo. Y lo único que había pedido era que alguien me recogiera en el aeropuerto. 30 minutos. Eso era todo. Y ni siquiera eso merecía. El frío era cada vez más intenso. O tal vez yo era cada vez más débil. No estaba segura. Los dos probablemente. Mis dedos estaban tan entumecidos que ya no lo sentía. Mi respiración se había vuelto superficial. Cada inhalación dolía. Cada exhalación requería un esfuerzo consciente. Cerré los ojos. Solo por un momento. Solo para descansar. Eso me dije a mí misma. Solo un momento de descanso y luego me levantaría. Encendería la calefacción. Comería algo. Tomaría agua. Haría todas las cosas que una persona responsable de 70 años debe hacer para cuidarse a sí misma. Pero ese momento se convirtió en minutos. Y los minutos probablemente se convirtieron en horas. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Perdí la noción de todo excepto el frío y el cansancio y esa sensación abrumadora de que finalmente podía parar. Podía dejar de luchar. Podía dejar de ser fuerte. Podía simplemente rendirme y dejar que lo que fuera a pasar, pasara. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero antes de que entiendas completamente lo que pasó esa noche, necesitas saber cómo llegamos hasta ahí. Necesitas saber cómo una madre que dio todo por su hijo terminó siendo tratada como una inconveniencia. Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento. Tan lento que ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Alfredo no siempre fue así. Cuando era pequeño, me abrazaba antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando tenía 10 años, me hacía dibujos en la escuela y llegaba corriendo a enseñármelos. Cuando cumplió 15, todavía me daba un beso en la mejilla antes de irse a la escuela. Pero algo cambió. No sé exactamente cuándo. Tal vez fue gradual. Tal vez fue cuando conoció a Camila. Camila entró en nuestras vidas cuando Alfredo tenía 28 años. Era ambiciosa, inteligente, guapa. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de 3 concesionarios de autos. Su madre nunca había trabajado un día en su vida. Vivían en una casa de 2 pisos con piscina y empleada doméstica. Todo lo contrario a nosotros. La primera vez que vino a cenar a nuestra casa, la vi mirando alrededor con esa expresión. Tú sabes cuál. Esa expresión de alguien que está evaluando y juzgando y encontrando todo insuficiente. Nuestros muebles viejos. Nuestra cocina pequeña. Nuestros platos que no hacían juego. Todo era demasiado humilde para ella. Preparé mi mejor comida esa noche. Pasé todo el día cocinando. Pollo asado con papas, ensalada fresca, pan casero. Puse la mesa con el mantel que solo usábamos en ocasiones especiales. Hasta compré flores para el centro de mesa. Gasté $50 que realmente no podíamos gastar. Pero quería que ella viera que éramos una buena familia.
que su novio venía de un buen hogar. Ella comió poco. Dijo que estaba cuidándose para un evento que tenía la siguiente semana. Movió la comida de un lado a otro del plato. Sonrió educadamente cuando le pregunté sobre su trabajo. Respondió con monosílabos. Y cuando se fueron esa noche, escuché a Alfredo disculparse con ella en el auto. Disculparse. Por mí. Por nuestra casa. Por nuestra comida. Esa debió haber sido mi primera señal. Pero yo quería que mi hijo fuera feliz. Y si ella lo hacía feliz, entonces yo iba a aceptarla. Iba a hacer el esfuerzo. Iba a ser la mejor suegra posible. Se casaron 2 años después. La boda costó $30,000. 30,000. El padre de Camila pagó la mayor parte, pero aún así esperaban que nosotros contribuyéramos. Es tradición, dijo Camila. La familia del novio debe pagar ciertas cosas. Así que mi esposo y yo vaciamos nuestra cuenta de ahorros. $5,000. Todo lo que teníamos guardado para emergencias. Para su boda. La ceremonia fue en un salón elegante del otro lado de la ciudad. Yo llevaba un vestido que compré en rebaja por $120. Me sentí fuera de lugar todo el día. Los invitados de la familia de Camila llevaban ropa de diseñador, joyas caras, perfumes que probablemente costaban más que mi vestido completo. Las invitadas de nuestro lado éramos nosotras, yo, mi hermana y 2 primas. 5 mujeres en un mar de extraños elegantes. Durante el banquete, la madre de Camila dio un discurso sobre cómo su hija se merecía lo mejor y cómo estaba segura de que Alfredo iba a proveerle exactamente eso. No mencionó a nuestra familia ni una sola vez. No agradeció nuestros $5,000. No reconoció los 30 años que yo había pasado criando al hombre que ahora se estaba casando con su preciosa hija. Alfredo tampoco dijo nada. En su discurso agradeció a los padres de Camila por su generosidad. Habló sobre cómo admiraba su éxito. Sobre cómo quería construir una vida similar para su futura familia. No nos mencionó a nosotros. Ni a mí ni a mi esposo. Como si no hubiéramos existido. Como si él hubiera llegado a sus 28 años completamente solo. Después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes. Al principio venían cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego cada 2 meses. Siempre había una excusa. Trabajo. Viajes. Compromisos sociales. La casa nueva que estaban comprando. Las renovaciones que estaban haciendo. Siempre algo más importante. Yo llamaba. Por supuesto que llamaba. Cada semana marcaba su número. A veces contestaba Alfredo. Hola mamá, estoy ocupado, te llamo después. Y nunca llamaba después. A veces contestaba Camila. Alfredo no está disponible ahora mismo. ¿Quieres dejarle un mensaje? Como si yo fuera una cliente llamando a una oficina. Intenté adaptarme. Intenté ser menos demandante. Menos necesitada. Dejé de llamar cada semana. Solo llamaba en ocasiones especiales. Cumpleaños. Navidad. Año Nuevo. Y aún así, la mitad del tiempo ni siquiera contestaban. Cuando mi esposo se enfermó por primera vez hace 10 años, le mandé un mensaje a Alfredo. Tu padre está en el hospital. Necesitan hacerle unos estudios. Tardó 6 horas en responder. Ok, manténme informado. Eso fue todo. No voy para allá. No necesitas algo. Solo manténme informado. Como si su padre fuera un proyecto de trabajo que necesitaba actualizaciones periódicas. Después de ese primer susto, mi esposo se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Los doctores dijeron que tenía que cuidarse. Menos estrés. Mejor dieta. Más descanso. Así que yo me convertí en su cuidadora. Cocinaba comidas especiales. Me aseguraba de que tomara sus medicinas. Iba con él a todas sus citas médicas. Y Alfredo seguía con su vida. Compraron una casa más grande. $300,000. 4 habitaciones, 3 baños, jardín con piscina. Me mandó fotos. Mira mamá, finalmente lo logramos. Sí, lo lograron. Con el dinero que habían ahorrado porque nosotros pagamos su universidad. Porque nosotros le compramos su primer auto.
porque nosotros le dimos el enganche para su primer departamento. Pero nunca lo mencionaba. Era como si todo eso hubiera sido borrado de su memoria. Como si él hubiera llegado a donde estaba completamente por sí mismo. Como si nosotros no hubiéramos sacrificado nada para que él pudiera tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Las críticas empezaron sutilmente. Mamá, ¿todavía usas ese teléfono viejo? Deberías actualizarte. Mamá, tu casa necesita mantenimiento. Se ve descuidada. Mamá, ¿por qué no contratas a alguien que te ayude con la limpieza? Ya estás muy grande para estar haciendo eso tú sola. Yo tenía 65 años. No 90. Todavía podía limpiar mi propia casa. Todavía podía cocinar. Todavía podía hacer todo lo que había hecho siempre. Pero para él, yo ya era vieja. Ya era una carga. Ya era alguien que necesitaba ayuda constante. Camila era peor. Sus comentarios venían envueltos en preocupación falsa. Silvia, ¿estás segura de que deberías manejar? A tu edad es peligroso. Silvia, ¿comiste hoy? Te ves muy delgada. Tienes que cuidarte mejor. Silvia, esa ropa está muy anticuada. ¿Quieres que te lleve de compras? Como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión. Intenté hablar con Alfredo sobre esto una vez. Hace 3 años. Lo llamé y le dije que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Vino a la casa al día siguiente. Se sentó en el sofá, revisando su teléfono mientras yo intentaba explicarle cómo me sentía. Cómo me dolía que ya no nos visitaran. Cómo extrañaba tener una relación real con él. Cómo a veces me sentía invisible para ellos. Él suspiró. Dejó el teléfono por un momento y me miró con esa expresión. Esa expresión de paciencia forzada que usas con alguien que está siendo irracional. Mamá, no estás siendo invisible. Simplemente estamos ocupados. Tenemos nuestras propias vidas. No podemos estar viniendo aquí cada semana. Tienes que entender eso. No te estoy pidiendo que vengas cada semana, le dije. Solo te estoy pidiendo que me veas. Que me incluyas en tu vida de vez en cuando. Te incluimos, respondió. Te llamamos. Te mandamos mensajes. Venimos cuando podemos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería lo que habíamos tenido antes. Quería al hijo que me abrazaba. Quería sentir que importaba. Quería no tener que rogar por atención básica. Pero no dije nada de eso. Solo dije, tienes razón, perdón por molestarte. Y ahí estaba de nuevo. Disculpándome. Haciéndome pequeña. Aceptando las migajas que me daban y agradeciéndoles por ellas. Cuando mi esposo empeoró hace un año, cuando los doctores dijeron que esta vez era serio, cuando tuvimos que hospitalizarlo por primera vez de muchas, llamé a Alfredo llorando. Necesito ayuda, le dije. No puedo hacer esto sola. Mamá, contraten una enfermera, respondió. Hay servicios para esto. No tenemos dinero para una enfermera privada, le dije. Entonces usa el seguro. El seguro no cubre todo. Suspiró de nuevo. ¿Cuánto necesitas? No te estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo que vengas. Que estés aquí. Que me ayudes con las decisiones. Que me apoyes. Mamá, tengo trabajo. No puedo simplemente dejar todo e irme al hospital todos los días. No te estoy pidiendo todos los días. Solo. A veces. De vez en cuando. Voy a intentar ir esta semana, dijo. Y colgó. No vino esa semana. Ni la siguiente. Vino 3 semanas después. Se quedó 15 minutos. Dijo que su padre se veía bien. Dijo que yo me veía cansada y que debía cuidarme mejor. Y se fue. De vuelta a su vida. De vuelta a su casa grande. De vuelta a su esposa que pensaba que yo debía planificar mejor. Déjame llevarte atrás en el tiempo. Mucho más atrás. Porque para entender completamente cómo llegamos a ese momento en el sofá, necesitas conocer toda mi historia. Necesitas saber quién era yo antes de convertirme en madre. Antes de convertirme en esposa. Cuando todavía era solo Silvia. Solo yo. Tenía 19 años cuando conocí a mi primer esposo. El padre de Alfredo.
Era guapo, carismático, lleno de promesas sobre el futuro que íbamos a construir juntos. Me enamoré como solo puedes enamorarte a los 19. Con todo. Sin reservas. Sin dudas. Pensé que había encontrado al amor de mi vida. Nos casamos 6 meses después. Yo estaba en mi segundo año de universidad, estudiando para ser maestra. Me encantaba. Me encantaba aprender. Me encantaba la idea de enseñar a otros. Tenía planes. Quería terminar mi carrera, trabajar en una escuela, tal vez eventualmente convertirme en directora. Tenía sueños grandes para una chica que venía de una familia donde nadie había ido a la universidad. Quedé embarazada 3 meses después de la boda. No lo planeamos. Yo estaba tomando precauciones, pero falló. Cuando vi esas 2 líneas en la prueba, lloré. No de felicidad. De miedo. Tenía 20 años. Todavía era una niña yo misma. No estaba lista para ser madre. No estaba lista para dejar mis sueños. Pero mi esposo estaba emocionado. Vamos a ser padres, decía. Esto es maravilloso. Y yo intenté convencerme de que tenía razón. Intenté emocionarme. Intenté ver esto como una bendición y no como el fin de todo lo que había planeado para mi vida. Mi barriga creció y mis clases se volvieron más difíciles. Estaba cansada todo el tiempo. Las náuseas duraron 6 meses completos. No podía concentrarme en estudiar. Mis calificaciones bajaron. Los profesores me miraban con lástima. Una chica embarazada de 20 años intentando terminar la universidad. Todos sabían cómo terminaría esta historia. Alfredo nació cuando yo tenía 21 años. Fue un parto difícil. 22 horas de labor. Complicaciones. Los doctores dijeron que no debía tener más hijos. Mi cuerpo no lo soportaría. Así que ahí estaba. 21 años. Una licenciatura incompleta. Un bebé. Y un esposo que había empezado a cambiar. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Alfredo lloraba constantemente. Yo no dormía. Mi esposo trabajaba largas horas y cuando llegaba a casa quería paz y silencio. No puedes hacer que deje de llorar, me decía. Como si yo tuviera algún botón mágico que presionar. Intenté volver a la universidad cuando Alfredo tenía 6 meses. Duré 3 semanas. Entre las clases, el bebé, la casa, mi esposo, no había suficientes horas en el día. No había suficiente de mí para todos. Así que dejé la escuela. Es temporal, me dije. Volveré cuando él sea más grande. Nunca volví, porque cuando Alfredo tenía 2 años, mi esposo se fue. Simplemente se fue. Un día llegué a casa y encontré una nota en la mesa de la cocina. No puedo hacer esto. Lo siento. Eso fue todo. 3 años de matrimonio resumidos en 6 palabras. Se llevó su ropa, su computadora y la mitad del dinero de nuestra cuenta compartida. $800. Me dejó con $400. Un niño pequeño y una renta que no podía pagar sola. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Conseguí trabajo como mesera. El único trabajo que pude encontrar sin título universitario. Ganaba $6 por hora más propinas. Trabajaba turnos dobles cuando podía. Mi hermana cuidaba a Alfredo mientras yo trabajaba. Le pagaba $50 a la semana. Era todo lo que podía darle. Llegaba a casa a las 11 de la noche con los pies hinchados y la espalda destruida. Alfredo ya estaba dormido. Yo me duchaba rápido, revisaba que estuviera bien tapado, y me desplomaba en mi cama. 4 horas después me levantaba de nuevo para prepararlo para ir con mi hermana. Así fue mi vida durante 3 años. Conocí a mi segundo esposo cuando Alfredo tenía 5 años. Vicente. Era cliente regular en el restaurante donde trabajaba. Siempre pedía lo mismo. Café negro y tarta de manzana. Siempre dejaba buena propina. Siempre era amable. Un día me preguntó si quería tomar un café con él cuando terminara mi turno. Dije que sí. No porque estuviera buscando una relación, sino porque hacía tanto tiempo que alguien no me veía como algo más que una mesera o una madre agotada. Vicente era diferente. Era tranquilo, estable, trabajaba en construcción. No tenía grandes sueños ni grandes planes. Solo quería una vida simple.
Una buena mujer, una casa modesta, tal vez un jardín donde plantar tomates. Y después de años de caos y dificultad, esa simpleza sonaba como el cielo. Nos casamos un año después. Él adoptó a Alfredo formalmente. Es mi hijo ahora, decía. Y lo trataba así. Le enseñó a andar en bicicleta. Iba a sus juegos de béisbol. Lo ayudaba con la tarea. Era el padre que Alfredo necesitaba. El padre que su padre biológico nunca fue. Dejé de trabajar como mesera cuando nos casamos. Vicente insistió. Quiero que estés en casa con Alfredo, dijo. Quiero que tengas tiempo para ti también. Para descansar. Para ser feliz. Y por primera vez en años, respiré. Por primera vez desde que tenía 20 años, no estaba en modo de supervivencia constante. Pero ser ama de casa tampoco era fácil. Era diferente, pero no fácil. Porque ahora toda mi identidad estaba atada a ser madre y esposa. Ya no era Silvia que quería ser maestra. Era Silvia, la esposa de Vicente. Silvia, la madre de Alfredo. Mi vida entera giraba alrededor de otras personas. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a desaparecer. Alfredo creció. De niño pequeño a adolescente. Vicente y yo trabajábamos duro. Él en construcción, ganando lo suficiente para mantenernos, pero nunca suficiente para ahorrar mucho. Yo administraba cada centavo que entraba a la casa. Compraba la comida en oferta. Cosía la ropa de Alfredo cuando se rompía en lugar de comprar nueva. Apagaba las luces de habitaciones vacías. Usaba cupones para todo. Así era como sobrevivíamos. Cuando Alfredo empezó la universidad, no teníamos dinero para pagarla. Así que trabajé de nuevo. Encontré trabajo limpiando casas. 3 casas por semana. $30 por casa. $90 extra a la semana que iban directamente para la colegiatura de Alfredo. Vicente trabajó tiempo extra los fines de semana. Entre los dos, lo logramos. 4 años. $40,000 en total para su educación. Cada centavo que ganamos extra durante esos 4 años fue para él. Y él lo logró. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Empezó a ganar más dinero en un mes de lo que Vicente ganaba en 3. Y nosotros estábamos orgullosos. Tan orgullosos. Pensábamos que todo había valido la pena. Todos esos sacrificios. Todas esas noches sin dormir. Todo ese trabajo duro. Había valido la pena porque nuestro hijo tenía un futuro mejor. Pero algo pasó después de que se graduó. Algo cambió en él. O tal vez siempre había estado ahí y yo no lo había visto. Empezó a avergonzarse de nosotros. De nuestra casa pequeña. De nuestros trabajos humildes. De nuestra forma de hablar. De nuestra ropa sencilla. Nos amaba, creo. Pero también se avergonzaba de nosotros. Cuando conoció a Camila y su familia con dinero, esa vergüenza se intensificó. Empezó a inventar excusas para no traerla a casa. Cuando finalmente la trajo, se disculpó por todo. Por los muebles. Por la comida. Por nosotros. Y yo lo dejé pasar. Porque pensé que era solo una fase. Pensé que eventualmente maduraría y se daría cuenta de que el dinero no es lo que hace a una familia. Pero nunca maduró. O tal vez sí, pero en la dirección equivocada. Se convirtió en alguien que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. Por el tamaño de su casa. Por la marca de su ropa. Y nosotros, con nuestra casa de 2 habitaciones y nuestros trabajos sencillos, simplemente no dábamos la talla. Vicente lo notó antes que yo. Está cambiando, me decía. Ya no es el mismo niño que criamos. Y yo lo defendía. Solo está ajustándose a su nueva vida, decía. Dale tiempo. Pero Vicente tenía razón. Alfredo estaba cambiando. Y no para mejor. Los años pasaron. Vicente empezó a enfermarse. Primero fueron cosas pequeñas. Dolores de espalda por todos esos años en construcción. Problemas con las rodillas. Presión alta. Los doctores dijeron que necesitaba reducir el estrés, trabajar menos. Pero no podíamos permitirnos eso. Todavía teníamos cuentas que pagar. Todavía teníamos una hipoteca. Así que siguió trabajando. Y siguió enfermándose.
Y yo me convertí en su cuidadora además de todo lo demás. Cocinaba comidas especiales. Lo llevaba a citas médicas. Me aseguraba de que tomara sus medicinas. Y Alfredo seguía con su vida, visitándonos cada vez menos, llamando cada vez menos, alejándose cada vez más. Hace un año, cuando Vicente empeoró realmente, cuando los doctores dijeron que su corazón estaba fallando y que necesitaba cuidados constantes, pensé que Alfredo vendría. Pensé que finalmente se daría cuenta de que su padre lo necesitaba. Que yo lo necesitaba. Pero no vino. Mandaba mensajes preguntando cómo estaba su padre. Pero nunca venía. Nunca se sentaba conmigo en esas salas de espera. Nunca sostuvo mi mano cuando los doctores nos daban malas noticias. Nunca estuvo ahí cuando más lo necesitábamos. El taxi me dejó frente a mi casa esa noche y mientras buscaba las llaves con dedos temblorosos, una parte de mí todavía tenía esperanza. Una esperanza pequeña y patética de que tal vez, solo tal vez, Alfredo había cambiado de opinión. Tal vez había venido mientras yo estaba en camino. Tal vez había entrado con su llave de emergencia que le di hace años y había encendido la calefacción. Tal vez había comprado algo de comida. Tal vez estaba ahí esperándome con una disculpa sincera por haberme dicho que llamara un taxi el día que enterré a su padre. Pero cuando abrí la puerta, la oscuridad y el silencio me dijeron todo lo que necesitaba saber. No había nadie. La casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana cuando salí corriendo para tomar mi vuelo. Fría. Vacía. Abandonada. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en la entrada por un momento. El termostato en la pared marcaba 11 grados. 11 grados. Debí haberlo dejado en 15 como mínimo antes de irme. Pero honestamente no recordaba haberlo pensado. Mi cabeza estaba en otro lugar esa mañana. En el funeral. En despedirme de Vicente. En sobrevivir ese día. Caminé hasta el termostato para subirlo, pero mis dedos estaban tan fríos que no podía girar el dial correctamente. Intenté 3 veces. 4. Finalmente logré moverlo hasta 18 grados. La calefacción haría un ruido y empezaría a funcionar. Eso es lo que debía pasar. No pasó nada. Esperé 1 minuto. 2. Nada. Presioné el botón de encendido varias veces. Nada. La calefacción estaba muerta. Completamente muerta. Me quedé ahí parada mirando ese termostato inútil y algo dentro de mí se quebró. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentí como ese último pedazo de esperanza se desmoronaba. Por supuesto que la calefacción no funcionaba. Por supuesto. Porque eso es exactamente el tipo de cosa que pasaría en el peor día de mi vida. La calefacción había estado haciendo ruidos extraños las últimas semanas. Vicente siempre la reparaba él mismo. Conocía cada rincón de esta casa. Cada tubería. Cada cable. Cada problema. Pero Vicente ya no estaba. Y yo no tenía idea de cómo arreglar una calefacción. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pensé en llamar a alguien. Un técnico. Pero eran casi las 8 de la noche. Un servicio de emergencia me cobraría $200 solo por venir. Tal vez 300. Y luego lo que costara la reparación. $400 total. 500. No tenía ese dinero. Los gastos del funeral habían vaciado lo poco que quedaba en nuestras cuentas. Pensé en llamar a Alfredo. En decirle que la calefacción no funcionaba y que necesitaba ayuda. Pero entonces recordé su mensaje. Estamos ocupados. Llama a un taxi. Si no podía darme 30 minutos para recogerme en el aeropuerto, ¿vendría a arreglar mi calefacción a las 8 de la noche? Ya sabía la respuesta. Así que no llamé a nadie. Subí las escaleras lentamente, sosteniéndome del barandal porque mis piernas apenas me sostenían. Fui a mi habitación y busqué en el armario todas las cobijas que pude encontrar. 2. Solo tenía 2 cobijas extras. Vicente y yo habíamos donado la mayoría de nuestras cosas viejas el año pasado, cuando él todavía pensaba que iba a mejorar. Nuevo año, nueva vida, había dicho. ¡Qué ironía! Bajé las escaleras de nuevo con las cobijas en brazos. Cada escalón era un esfuerzo. Mis rodillas protestaban. Mi espalda ardía. Llegué al sofá y me dejé caer. Extendí una cobija sobre los cojines y me envolví en la otra. Todavía tenía frío.
Un frío que venía de adentro. Un frío que ninguna cobija podía calentar. Saqué mi teléfono. 20% de batería. Abrí el grupo de la familia otra vez. Leí los mensajes de nuevo. Estamos ocupados. Llama a un taxi. ¿Por qué no planificaste mejor? Mis dedos se movieron sobre el teclado. Quería escribir algo. Quería decirles exactamente cómo me sentía. Quería decirles que su indiferencia me estaba matando. Que su frialdad dolía más que cualquier cosa física que pudiera sentir. Pero no escribí nada. Porque ¿qué caso tenía? Si no les importó que acababa de enterrar a su padre, ¿por qué les iba a importar que tenía frío? ¿Que estaba sola? ¿Que necesitaba ayuda? Ya había quedado claro que mis necesidades no eran su prioridad. Que yo no era su prioridad. Guardé el teléfono. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero el frío era demasiado intenso. Mis dientes castañaban. Mi cuerpo temblaba sin control. Me acurruqué más en las cobijas, pero no ayudaba. Nada ayudaba. Me levanté del sofá. Necesitaba hacer algo. Necesitaba moverme. Tal vez eso me calentaría. Caminé a la cocina. Abrí el refrigerador buscando algo para comer. Casi vacío. Un yogur vencido. Media cebolla. Una botella de salsa de tomate. Eso era todo. No había comido en todo el día, pero no tenía hambre. El estómago se me había cerrado hacía horas. Llené un vaso con agua del grifo y lo tomé de un trago. El agua fría bajó por mi garganta como hielo. Me hizo temblar más. Dejé el vaso en el fregadero y volví al sofá. Cada paso requería esfuerzo consciente. Cada movimiento era como mover pesas. Me envolví en las cobijas de nuevo. Revisé mi teléfono. 15% de batería. No había mensajes nuevos. No había llamadas perdidas. Nadie se había preguntado si llegué bien a casa. Nadie había pensado en mí en absoluto. Pensé en los vecinos. Vicente era amigo de algunos de ellos. Especialmente de don Vicente Tierra, el señor del número 32. Tenían el mismo nombre. Siempre hacían chistes sobre eso. Se sentaban en el porche los domingos a tomar café y hablar de béisbol. Tal vez podía ir a su casa. Pedirle que me prestara un calentador eléctrico. O simplemente quedarme ahí unas horas hasta que me calentara un poco. Pero era tarde. Casi las 9. No podía simplemente aparecer en su puerta a esta hora. Además, don Vicente era mayor que yo. Tenía 75 años. Problemas de audición. Probablemente ya estaba dormido. No iba a molestarlo. Así que me quedé donde estaba, temblando, esperando que mi cuerpo se acostumbrara al frío, esperando que el cansancio eventualmente me venciera y pudiera dormir, esperando que mañana fuera mejor. Tenía que ser mejor. No podía ser peor. El teléfono vibró en mi mano. El corazón me dio un salto. Tal vez era Alfredo. Tal vez finalmente se había dado cuenta de que había sido cruel. Tal vez estaba llamando para disculparse, para preguntarme si estaba bien, para decirme que venía en camino. Pero no era Alfredo. Era un mensaje automático del banco. Su cuenta tiene un saldo bajo. Saldo actual, $42. $42. Eso era todo lo que me quedaba hasta que llegara el cheque de la pensión de Vicente a fin de mes. Faltaban 12 días. 12 días con $42. Suficiente para comida básica si compraba inteligente. Pero no suficiente para reparar la calefacción. No suficiente para emergencias. No suficiente para nada excepto sobrevivir día a día. Cerré el mensaje. 10% de batería. Puse el teléfono en modo de ahorro de energía. Necesitaba que durara hasta mañana por si acaso. Por si acaso que, no estaba segura. Pero necesitaba tenerlo funcionando. Las horas pasaron. No sé cuántas. Perdí la noción del tiempo. Solo existía el frío y el silencio y la oscuridad. Mis pensamientos se volvieron confusos. Empecé a ver cosas en las sombras. La silueta de Vicente parado en la esquina. Su voz llamándome. Pero cuando parpadeaba, no había nada ahí. Intenté levantarme. Pensé que tal vez debía ir arriba.
Meterme en la cama. Usar todas las cobijas que pudiera encontrar. Pero cuando intenté pararme, mis piernas no respondieron. Era como si no estuvieran conectadas a mi cerebro. Moví los dedos de los pies. Apenas lo sentía. Moví las manos. Estaban entumecidas. Esto no estaba bien. Una parte de mí lo sabía. Una parte muy pequeña y cada vez más lejana de mi cerebro gritaba que esto era peligroso. Que 11 grados no eran seguros. Que una mujer de 70 años no podía simplemente quedarse en una casa sin calefacción toda la noche. Que necesitaba ayuda. Pero esa voz era muy débil. Y estaba tan cansada. Tan terriblemente cansada. Más cansada de lo que había estado en toda mi vida. Y el sofá era suave. Y las cobijas eran pesadas. Y cerrar los ojos era tan fácil. Tan tentadoramente fácil. Solo por un momento, me dije. Solo voy a cerrar los ojos por un momento. Luego me levantaré. Llamaré a alguien. Pediré ayuda. Haré lo correcto. Pero no me levanté. No llamé a nadie. No hice nada. Solo cerré los ojos y dejé que el frío me envolviera como otra cobija más. Una cobija helada que se metía en mis huesos y hacía que todo fuera más lento. Mi respiración. Mi corazón. Mis pensamientos. Soñé con Vicente. Con cuando éramos jóvenes. Con nuestro primer departamento. Era pequeño y hacía frío en invierno, pero nos teníamos el uno al otro. Nos acurrucábamos bajo las cobijas y él me abrazaba y yo me sentía completamente segura. Completamente amada. Completamente en casa. Silvia, decía en el sueño. Tienes que levantarte. Tienes que pedir ayuda. Estoy cansada, le respondía. Déjame dormir un poco más. No puedes dormir ahora. Es peligroso. Tienes que levantarte. Pero no quería levantarme. Quería quedarme ahí con él. En ese momento cálido del pasado donde todo todavía estaba bien. Donde todavía teníamos futuro. Donde todavía había esperanza. El sueño se desvaneció. O tal vez me hundí más profundo en él. No estaba segura. Todo se volvió borroso. El frío. El sofá. La oscuridad. Todo se mezcló en una sola cosa. Y esa cosa me tragó completa. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas. Tal vez minutos. El tiempo había dejado de existir de la forma normal. Existía solo en fragmentos. Momentos de conciencia seguidos de oscuridad. Oscuridad seguida de más oscuridad. Y frío. Siempre frío. En algún momento abrí los ojos. O creí que los abrí. La sala estaba oscura, pero había una luz extraña. Azulada. Pensé que tal vez estaba amaneciendo, pero no tenía sentido. La luz venía de la dirección equivocada. Intenté enfocar la vista. Era mi teléfono. La pantalla se había encendido sola. 5% de batería. Una notificación. Otro mensaje del grupo de la familia. Moví la mano para alcanzar el teléfono. Mis dedos no obedecían correctamente. Se movían lentos, torpes, como si pertenecieran a otra persona. Finalmente logré agarrarlo. La pantalla estaba borrosa. Parpadeé varias veces intentando enfocar. El mensaje era de Camila. Una foto. Ellos en su sala. Alfredo en el sofá grande de cuero que costó $4,000. Camila a su lado. Copas de vino en sus manos. La chimenea encendida detrás de ellos. Sonrisas perfectas. El texto decía: Noche perfecta en casa. Noche perfecta. Mientras yo estaba aquí muriendo de frío, ellos estaban teniendo una noche perfecta. Vino. Chimenea. Calor. Comodidad. Todo lo que yo no tenía. Todo lo que me había negado con 6 palabras crueles más temprano ese día. Quise responder. Quise decirles exactamente lo que pensaba. Quise mandarles una foto mía también. Una mujer de 70 años tirada en un sofá, temblando bajo 2 cobijas insuficientes, en una casa sin calefacción, completamente sola el día que enterró a su esposo. Esta es mi noche perfecta, podía escribir. Gracias por preguntar. Pero mis dedos no podían escribir. No podían formar las palabras. Apenas podían sostener el teléfono.
Lo dejé caer sobre mi pecho. La pantalla se apagó. 2% de batería. Pronto se apagaría completamente. Y yo estaría verdaderamente sola. Sin forma de comunicarme con nadie. Sin forma de pedir ayuda si la necesitaba. Si la necesitaba. ¡Qué pensamiento tan absurdo! Por supuesto que necesitaba ayuda. Eso era obvio. Incluso en mi estado confuso podía reconocer eso. ¿Pero a quién iba a llamar? ¿Al hijo que me había dicho que llamara un taxi? ¿A la nuera que pensaba que yo debía planificar mejor? ¿A los vecinos que apenas conocía y que probablemente estaban dormidos? No. No iba a llamar a nadie. No iba a rogar por ayuda. No iba a ser una carga. No iba a incomodar a nadie más. Ya había incomodado suficiente con mi simple solicitud de que alguien me recogiera en el aeropuerto. No iba a cometer ese error de nuevo. Cerré los ojos otra vez. El frío ya no dolía tanto. O tal vez dolía más, pero yo ya no podía sentirlo correctamente. Mi cuerpo se sentía pesado. Tan pesado que el sofá se hundía bajo mi peso. O tal vez yo me hundía. Me hundía en el sofá, en la oscuridad, en el frío. Me hundía y no podía detenerme. Escuché ruidos. O creí escucharlos. Pasos. Voces. Alguien llamando mi nombre. Pero no podía ser real. Nadie sabía que yo necesitaba ayuda. Nadie estaba pensando en mí. Nadie vendría. Era solo mi imaginación. Mi cerebro creando lo que mi corazón desesperadamente quería que fuera real. Los ruidos se hicieron más fuertes. Más cercanos. Golpes. Alguien golpeando algo. Una puerta. Mi puerta. Y una voz. Una voz de hombre. Vieja pero fuerte. Silvia. Silvia, ¿estás ahí? Don Vicente. Don Vicente Tierra del número 32. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué estaba golpeando mi puerta? Intenté responder. Intenté gritar que sí, que estaba ahí, que necesitaba ayuda. Pero mi voz no salió. Solo un sonido débil. Un gemido que ni siquiera yo podía escuchar correctamente. Más golpes. Más gritos. Voy a tirar la puerta. Aléjate de la entrada. Y entonces un golpe fuerte. Madera crujiendo. Metal torciéndose. La puerta abriéndose de golpe. Luz inundando la sala. Una linterna apuntando directo a mi cara. Dios mío. Silvia. Don Vicente corrió hacia mí. Lo vi de forma borrosa. Una figura moviéndose rápido. Más rápido de lo que un hombre de 75 años debería poder moverse. Se arrodilló junto al sofá. Sus manos tocaron mi cara. Estás helada. Completamente helada. ¿Cuánto tiempo has estado así? Intenté responder. No pude. Mi boca se movía, pero las palabras no salían. Don Vicente se paró. Lo escuché hablar, pero no conmigo. Con alguien más. Un teléfono. Estaba llamando a alguien. Necesito una ambulancia en el 48 de la calle Roble. Es una emergencia. Una mujer de 70 años. Hipotermia, creo. La encontré inconsciente en su sala. La casa no tiene calefacción. Está helada. Por favor, dense prisa. Ambulancia. La palabra flotó en mi cerebro. Ambulancia significaba dinero. Significaba cuentas del hospital. Significaba cientos de dólares que yo no tenía. Quise decirle que no llamara a la ambulancia, que no podía pagar eso. Pero mi voz seguía sin funcionar. Don Vicente volvió a mi lado. Empezó a quitarme las cobijas. Necesito ver qué tan mal estás, explicaba. Sus manos se movían rápido pero cuidadoso. Me tocó las manos. Los pies. No hay pulso en las extremidades, murmuraba. Respiración muy débil. Esto está mal. Muy mal. Trajo más cobijas. ¿De dónde las sacó? No lo sé. Tal vez de su casa. Tal vez las encontró en algún armario de mi casa. Empezó a envolverme en ellas. Cobijas gruesas. Calientes. El contraste entre el frío de mi cuerpo y el calor de las cobijas dolía. Ardía. Como si mi piel estuviera en fuego. Aguanta, Silvia, decía don Vicente.
La ambulancia viene en camino. Vas a estar bien. Solo aguanta. Pero su voz temblaba. Podía escuchar el miedo en ella. Podía escuchar que él no estaba seguro de que yo fuera a estar bien. Quise preguntarle cómo supo. Cómo supo que yo necesitaba ayuda. Pero no podía hablar. Solo podía yacer ahí mientras él seguía frotando mis manos, tratando de traer la circulación de vuelta, tratando de mantenerme viva. Vi tu luz apagarse anoche, empezó a explicar sin que yo preguntara, como si pudiera leer mis pensamientos. Pensé que era extraño. Vicente siempre dejaba la luz del porche encendida. Siempre. Después pensé que tal vez te habías olvidado. Pero esta mañana noté que todavía estaba apagada. Y la casa se veía vacía. Muerta. Toqué tu puerta varias veces hoy. Nadie respondió. Llamé tu teléfono. No contestaste. Mi teléfono. Claro. Se había quedado sin batería. Y yo no lo había escuchado sonar porque estaba muy profunda en mi estupor frío. Empecé a preocuparme de verdad esta tarde, continuó don Vicente. Le pregunté a otros vecinos si te habían visto. Nadie te había visto. Entonces me acordé. El funeral era hoy. Vicente me lo había mencionado hace unas semanas. Me dijo que iba a ser en otra ciudad. Que tú tenías que viajar sola porque tu hijo no podía ir contigo. Hizo una pausa. Escuché el dolor en su voz. Pensé que tu hijo al menos te recogería del aeropuerto. Pero cuando vi tu casa así, tan oscura, tan vacía, empecé a pensar que tal vez no y luego vi el auto de taxi que te dejó anoche. Te vi entrar sola. Vi que no había nadie esperándote. Nadie cuidándote. Y supe que algo estaba mal. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No sabía que todavía me quedaban lágrimas. Pensé que las había gastado todas. Pero ahí estaban, cayendo por mi cara helada. Lágrimas de gratitud, de alivio, de vergüenza, de todo. Debí haber venido antes, decía don Vicente. Su voz ahora también quebrándose. Debí haber venido anoche. Debí haber tocado tu puerta. Debí haber insistido. Perdóname, Silvia. Por favor, perdóname. Moví mi cabeza. Solo un poco. Apenas un movimiento. Tratando de decirle que no había nada que perdonar. Que él había hecho más que nadie. Más que mi propia familia. Que me había salvado cuando nadie más ni siquiera pensó en verificar si yo estaba bien. Sirenas a la distancia. Haciéndose más fuertes. Más cercanas. Las luces rojas y azules llenaron la sala a través de la ventana. Pasos corriendo. Voces fuertes. Paramédicos entrando a mi casa con equipo médico. Rodeándome. Haciendo preguntas que don Vicente respondía porque yo no podía. ¿Cuánto tiempo estuvo así? No lo sé. La encontré hace 10 minutos. ¿Alguna condición médica preexistente? 70 años. Viuda recién. Acaba de llegar de un funeral. Familia cerca. Don Vicente hizo una pausa. Una pausa larga y pesada. Tiene un hijo. No sé dónde está. No sé dónde está. 4 palabras que resumían perfectamente mi situación. Mi hijo existía. Pero nadie sabía dónde estaba cuando su madre lo necesitaba. Nadie sabía por qué él no estaba ahí. Porque había estado demasiado ocupado. Porque había tenido una noche perfecta con su copa de vino y su chimenea mientras yo moría de hipotermia a solo 20 kilómetros de distancia. Me pusieron en una camilla. Me conectaron a máquinas. Pusieron una máscara de oxígeno en mi cara. Me cubrieron con mantas térmicas. Todo pasaba en una nebulosa. Escuchaba voces, pero no procesaba las palabras. Sentía movimiento, pero no sabía hacia dónde me movían. Lo último que vi antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran fue a don Vicente parado en mi porche. Un hombre de 75 años con lágrimas en sus ojos. Un vecino que apenas conocía, pero que se había preocupado más por mí que mi propia sangre. Un extraño que había salvado mi vida cuando mi familia ni siquiera había preguntado si llegué bien a casa. Las puertas se cerraron. Las sirenas comenzaron de nuevo. Y mientras la ambulancia se movía por las calles hacia el hospital, solo podía pensar en una cosa. En Alfredo y Camila sentados en su sofá.
con sus copas de vino, con su chimenea, con su noche perfecta, sin idea alguna de lo que estaba pasando, sin idea de que en pocas horas, cuando encendieran el noticiero, esa noche perfecta se convertiría en su peor pesadilla. Desperté en una cama de hospital. Luces brillantes, pitidos constantes de máquinas, tubos conectados a mis brazos, una manta térmica pesada sobre mi cuerpo. Todo me dolía, cada músculo, cada hueso, como si alguien me hubiera golpeado con un martillo durante horas. Una enfermera apareció a mi lado casi inmediatamente. Señora Montes, bienvenida de vuelta. ¿Cómo se siente? Su voz era amable, profesional, pero podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Qué pasó?, logré susurrar. Mi garganta ardía. Mi voz sonaba como papel de lija. Llegó con hipotermia severa. Su temperatura corporal estaba en 32 grados cuando la trajeron. Es un milagro que esté viva. Si su vecino no la hubiera encontrado cuando lo hizo. Dejó la frase sin terminar. No necesitaba terminarla. Ambas sabíamos cómo habría terminado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, pregunté. 6 horas. Son las 4 de la mañana. Hemos estado trabajando para estabilizarla. Su temperatura ya está en 35 grados. Todavía baja, pero mejor. Los doctores quieren mantenerla en observación al menos 24 horas. 24 horas. Más cuentas del hospital. Más dinero que no tenía. No puedo pagar esto, dije. Las lágrimas comenzaron de nuevo. No tengo seguro suficiente para esto. La enfermera puso su mano sobre la mía. No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que esté bien. Ya veremos lo del resto después. ¿Alguien sabe que estoy aquí?, pregunté. Mi familia. La enfermera vaciló. Su vecino, el señor Vicente Tierra, dejó un número de contacto. Dijo que era su hijo. Lo llamamos hace 4 horas. Dejamos un mensaje de voz explicando la situación y dándole el número de esta habitación. Todavía no ha llamado de vuelta. 4 horas. Mi hijo había recibido un mensaje hace 4 horas diciéndole que su madre estaba en el hospital con hipotermia severa. Y no había llamado. No había venido. No había hecho nada. ¿Quiere que intentemos llamarlo de nuevo?, preguntó la enfermera. No, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No lo moleste. Está ocupado. La enfermera me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Lástima, tal vez. O comprensión. O tal vez solo tristeza por una anciana que estaba sola en un hospital y cuyo hijo no se molestaba en llamar. «Hay alguien más aquí», dijo después de un momento. Su vecino, don Vicente, ha estado en la sala de espera toda la noche. No quiere irse hasta saber que usted está bien. Quiere verlo. Sí, dije. Por favor. Minutos después, don Vicente entró a la habitación. Se veía agotado. Ojos rojos. Ropa arrugada. Pero sonrió cuando me vio despierta. Gracias a Dios, dijo. Pensé que te había perdido. Me salvaste la vida, logré decir. Si no hubieras venido. No pienses en eso, interrumpió. Lo importante es que estás aquí. Estás viva. Vas a estar bien. ¿Cómo supiste?, pregunté. ¿Cómo supiste que algo estaba mal? Se sentó en la silla junto a mi cama. Vicente era mi amigo, dijo simplemente. Hablábamos todo el tiempo. Me contaba sobre ti, sobre Alfredo, sobre todo. La última vez que hablamos, hace 2 semanas, me dijo que estaba preocupado. Dijo que si algo le pasaba, que por favor cuidara de ti, que tu hijo se había alejado y que tú no tenías a nadie más. Las lágrimas volvieron. Él siempre pensaba en mí, incluso al final. Lo sé, dijo don Vicente. Por eso cuando vi tu casa así anoche, cuando te vi llegar sola, supe que tenía que estar atento. Vicente me lo había pedido. Y no iba a fallarle. No iba a fallarte a ti. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego don Vicente habló de nuevo. Los medios están aquí, dijo con cuidado. Afuera del hospital.
Quieren hablar contigo. Los medios. No entendía. ¿Por qué? Porque esto se volvió una noticia, explicó. Una mujer de 70 años casi muere de hipotermia en su propia casa el mismo día que enterró a su esposo. Los paramédicos hablaron. Los vecinos hablaron. La historia se corrió. Y cuando alguien mencionó que tu hijo vive a solo 20 kilómetros de distancia y que no te recogió del aeropuerto, bueno, la gente se indignó. Mi estómago se apretó. No quiero causar problemas. Tú no causaste nada, dijo don Vicente firmemente. Ellos causaron esto. Con su indiferencia. Con su crueldad. Y ahora el mundo lo sabe. ¿Alfredo lo sabe?, pregunté. ¿Sabe que esto es noticia? Todavía no, creo. Pero lo sabrá pronto. Sale en el noticiero de las 6 de la mañana. En 2 horas. Y está en todas las redes sociales. La gente está compartiendo la historia. Está indignada. Quieren saber qué tipo de hijo deja a su madre de 70 años, sola el día que enterró a su esposo. Cerré los ojos. No era así como quería que esto pasara. No quería venganza. No quería humillación pública. Solo quería que mi hijo se diera cuenta. Que viera lo que había hecho. Que entendiera el dolor que había causado. No tienes que hablar con los medios si no quieres, dijo don Vicente. Puedes quedarte aquí. Recuperarte. Dejar que esto pase. Abrí los ojos y lo miré. ¿Y qué va a pasar cuando salga de aquí? Cuando vuelva a esa casa fría y vacía. Cuando esté sola de nuevo y nadie se preocupe si estoy bien. Don Vicente tomó mi mano. No vas a estar sola, prometió. Yo voy a estar ahí. Los vecinos van a estar ahí. Ya hablé con varios. Todos están dispuestos a ayudar. A cuidarte. A asegurarse de que estés bien. Pero no son mi familia, susurré. No, admitió. No lo somos. Pero estamos aquí. Y tu familia no lo está. A veces la familia que eliges es más fuerte que la familia de sangre. Tenía razón. Lo sabía. Pero dolía igual. Dolía saber que extraños se preocupaban más por mí que mi propio hijo. Dolía saber que un vecino de 75 años había estado despierto toda la noche en una sala de espera mientras mi hijo dormía cómodamente en su casa grande con su esposa y su chimenea. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Lo que tú quieras, respondió don Vicente. Esto es tu vida. Tu decisión. Nadie más tiene derecho a decirte qué hacer. Pensé en eso. En mi vida. En mis decisiones. Durante 70 años había dejado que otros tomaran decisiones por mí. Mi primer esposo decidió irse. Mi segundo esposo decidió que yo debía quedarme en casa. Alfredo decidió alejarse. Camila decidió que yo debía planificar mejor. Todos habían decidido. Todos menos yo. Pero ahora era diferente. Ahora yo tenía una opción. Podía quedarme callada. Podía dejar que esto pasara sin decir nada. Podía volver a ser invisible. O podía hacer algo diferente. Podía hablar. Podía contar mi historia. Podía dejar que el mundo supiera exactamente lo que había pasado. No por venganza, sino por verdad. Porque tal vez, solo tal vez, mi historia podía ayudar a alguien más. A otra mujer de 70 años que se sentía invisible. A otra madre cuyos hijos se habían alejado. A otra esposa que acababa de perder a su compañero y se encontraba completamente sola. Voy a hablar con ellos, dije finalmente. Voy a contar mi historia. Don Vicente asintió. Estaré contigo si me necesitas. Gracias, dije. Y lo decía en serio. Gracias por salvarme. Gracias por quedarte. Gracias por preocuparte cuando nadie más lo hizo. En 2 horas, Alfredo y Camila encenderían su televisor para ver las noticias de la mañana mientras tomaban su café. Y ahí, en la pantalla, verían la historia de una mujer de 70 años que casi murió en su propia casa. Verían mi foto. Escucharían mi nombre. Y en ese momento, cuando la copa de café se les cayera de las manos, finalmente entenderían lo que habían hecho. El noticiero de las 6 de la mañana abrió con mi historia. Lo supe porque la enfermera entró corriendo a mi habitación 15 minutos después. Está en todas partes, dijo.
En la televisión, en internet, en las redes sociales. Todo el mundo está hablando de usted. Don Vicente llegó poco después con su teléfono en la mano. Alfredo acaba de llamar al hospital, dijo. La recepcionista me contó. Estaba gritando, exigiendo verte, diciendo que los medios están acampados frente a su casa, que los vecinos lo están confrontando, que su esposa está llorando, que todo esto es un malentendido. Un malentendido, repetí. La palabra sonaba absurda. ¿Qué parte es el malentendido? ¿La parte donde me dijo que llamara un taxi? ¿La parte donde no verificó si llegué bien a casa? ¿La parte donde pasó 4 horas sin responder cuando el hospital le avisó que estaba aquí? Está viniendo para acá, advirtió don Vicente. Llegará en cualquier momento. Bien, dije. Y esta vez mi voz no temblaba. Que venga. 20 minutos después, Alfredo irrumpió en mi habitación. Camila venía detrás de él. Ambos se veían destrozados. Ojos rojos. Ropa puesta apresuradamente. Alfredo tenía la cara desencajada. Mamá. Empezó. Mamá, gracias a Dios que estás bien. Cuando vi las noticias casi me muero. No podía creer que... ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Que casi muero porque me dejaste sola? ¿Que un extraño tuvo que salvarme porque tú estabas demasiado ocupado? ¿Que el mundo ahora sabe exactamente qué tipo de hijo eres? No fue así, protestó. Tú no entiendes. Nosotros teníamos planes, compromisos. No podíamos simplemente cancelarlos. Terminé por él. No podían cancelar sus planes para recoger a tu madre el día que enterró a su esposo. Lo entiendo perfectamente, Alfredo. Quizás por primera vez en mi vida, lo entiendo completamente. Camila dio un paso adelante. Silvia, no queríamos que esto pasara. Si hubiéramos sabido que la calefacción no funcionaba, que estabas en peligro, obviamente hubiéramos venido. Obviamente. La palabra salió como un ladrido. No obviamente, Camila. Porque si realmente les importara, habrían verificado. Habrían llamado. Habrían preguntado si llegué bien. Pero no lo hicieron. Porque estaban ocupados teniendo su noche perfecta. Camila palideció. ¿Viste el mensaje? Vi el mensaje, confirmé. Vi tu foto perfecta con tus copas de vino y tu chimenea mientras yo me moría de frío a 20 kilómetros de distancia. Vi exactamente dónde están sus prioridades. Mamá, esto se está saliendo de control, dijo Alfredo. Su voz ahora tenía un tono de pánico. Los medios están diciendo cosas horribles. La gente en las redes sociales nos está atacando. Mi jefe me llamó preguntando qué está pasando. Los vecinos no nos hablan. Necesitas decirles que fue un malentendido. Que nosotros no sabíamos. ¿Qué? ¿Que lo salve? Pregunté. ¿Que limpie su imagen? ¿Que mienta para que ustedes no tengan que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones? No es mentir, insistió. Es aclarar las cosas. Es dar contexto. Nosotros te amamos. Siempre te hemos amado. Solo que no lo suficiente, terminé. Me aman, Alfredo. Pero no lo suficiente para darme 30 minutos de tu tiempo. No lo suficiente para verificar si estoy bien. No lo suficiente para ser el hijo que yo necesitaba cuando más te necesitaba. El silencio llenó la habitación. Alfredo miró al suelo. Camila se secó las lágrimas. Don Vicente permanecía en la esquina, observando todo. Finalmente, Alfredo habló de nuevo. Su voz era diferente ahora. Más pequeña. Más quebrada. Tienes razón, susurró. Tienes razón en todo. He sido un mal hijo. Me alejé. Te ignoré. Puse mi vida, mi comodidad, mi conveniencia por encima de ti. Y casi te mato por eso. Levantó la vista y pude ver que realmente estaba llorando. Lágrimas genuinas corriendo por su cara. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No sé cómo pasó esto. No sé en qué momento me convertí en esta persona. Pero tienes razón. Fui cruel. Fui egoísta. Y casi te pierdo por eso.
Quise estar enojada. Quise mantener esa rabia fría que había sentido. Pero viéndolo ahí, viéndolo realmente quebrado por primera vez en años, algo en mí se suavizó. Solo un poco. Casi me pierdes, repetí. Y esa es la verdad que no puedes cambiar, Alfredo. No importa cuánto lo sientas ahora. No importa cuántas disculpas digas. Esa verdad permanece. Lo sé, dijo. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Pero mamá, por favor, déjame arreglarlo. Déjame ser mejor. Déjame ser el hijo que debía haber sido siempre. No es tan simple, respondí. No puedes simplemente aparecer ahora y esperar que todo esté bien. No funciona así. No espero que esté bien, dijo Alfredo. Espero tener la oportunidad de intentarlo. De demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser mejor. Miré a don Vicente. Él asintió levemente. Una señal silenciosa de que la decisión era mía. Que él respetaría lo que yo eligiera. Si voy a darte esa oportunidad, dije lentamente, será bajo mis términos. No los tuyos. Por primera vez en mi vida, voy a poner mis necesidades primero. Voy a establecer límites. Y si no puedes respetarlos, entonces no habrá segunda oportunidad. ¿Entiendes? Alfredo asintió vigorosamente. Lo que sea. Haré lo que sea. Primero, dije, voy a quedarme con don Vicente cuando salga del hospital. Hasta que mi casa esté arreglada. Hasta que esté lista para volver. Y cuando vuelva, no será sola. Habrá ayuda. Verdadera ayuda. Te conseguiré la mejor ayuda, prometió Alfredo. Pagaré todo. La calefacción, las reparaciones, una enfermera si la necesitas, lo que sea. Segundo, continué, ya no voy a ser invisible en tu vida. No voy a rogar por atención. Si quieres una relación conmigo, vas a tener que trabajar por ella. Vas a tener que aparecer. Regularmente. No cuando sea conveniente. No cuando te sientas culpable. Regularmente. Lo haré, dijo. Lo prometo. Y tercero, dije mirando a Camila, las críticas se terminan. Los comentarios pasivo-agresivos se terminan. O me tratas con respeto o no me tratas en absoluto. Camila asintió, todavía llorando. Lo siento, Silvia. De verdad lo siento. Fui horrible contigo. Sí, concordé. Lo fuiste. Pero tienes la oportunidad de ser mejor. Ambos la tienen. No la desperdicien. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia eventualmente dejó de ser noticia. Los medios se fueron. Las redes sociales encontraron algo nuevo de que indignarse. Pero en mi vida pequeña, todo había cambiado. Alfredo venía todos los días. A veces 2 veces al día. Traía comida. Se sentaba conmigo. Hablábamos. Realmente hablábamos. Por primera vez en años, mi hijo me veía. Me escuchaba. Me incluía. Don Vicente arregló mi calefacción con ayuda de otros vecinos. Se negó a dejarme pagar. Vicente era mi amigo, decía. Esto es lo que los amigos hacen. Una trabajadora social del hospital me conectó con servicios comunitarios. Ayuda con las cuentas médicas. Un grupo de apoyo para viudas. Recursos que no sabía que existían. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. No solo mi cuerpo, sino algo más profundo. Algo que había estado roto durante mucho tiempo. 3 meses después, cuando finalmente volví a mi casa, no estaba sola. Don Vicente estaba ahí. Alfredo estaba ahí. Varios vecinos estaban ahí. La casa estaba cálida, limpia, lista para mí. Alfredo no era perfecto. Todavía cometía errores. Todavía a veces se olvidaba de llamar. Pero estaba intentando. Realmente intentando. Y eso significaba algo. Yo había pasado 70 años siendo invisible. 70 años poniendo a otros primero. 70 años sacrificándome sin pedir nada a cambio. Casi me costó la vida. Pero sobreviví. Y del otro lado de esa experiencia, encontré algo que no sabía que necesitaba. Encontré mi voz.
Encontré mis límites. Encontré mi valor. Ya no soy la mujer que se disculpa por existir. Ya no soy la madre que acepta migajas y llama a eso amor. Soy Silvia Montes. Tengo 70 años. Soy una sobreviviente. Y finalmente, por primera vez en mi vida, soy libre.